¿cierto? Entonces, retomamos la clase, por favor. Estamos trabajando los diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? Lo que mostró la compañera María está totalmente correcto. Lo único que debe diferenciar en el diagrama de ella es el tema del peso, debido a que en el objeto se muestran masas diferentes, ¿no? Miren cómo lo puedo ver por el tamaño de las cajas en este caso, ¿no? Ya que no me dan valores, ahí les estoy mostrando, ¿no? No me dan valores, pero sí el tamaño de las cajas difiere, ¿no? Entonces, lo que quiere indicar es que son diferentes pesos, por lo tanto, la letra W que usó la compañera, debemos ponerle el subíndice, ¿no? 1, 2 o 3, ¿ok? Entonces, María realizó el diagrama completo de los tres. Yo le había pedido el de la cajita 1, obviamente no iba a borrar lo otro, pero ella ya hizo sus tres diagramas. Entonces, aquí quiero hacer una pausa, por favor. Necesito que, con sinceridad, alguno de los compañeros, sin miedo, lo pueden hacer en vivo o a través del chat, qué parte de lo explicado no ha estado claro, porque repito, si ustedes no saben realizar diagrama de cuerpo libre correctamente, tendrán dificultades para resolver los ejercicios. Entonces, me gustaría que me indiquen a través del chat, no los voy a nombrar, o si alguien es valiente y lo quiere hacer en vivo, mister, no entiendo esta parte, explíqueme lo que ha hecho la compañera María, que en este caso ella ya mostró en pantalla la resolución, ¿no? Alguien que no tenga claro cómo hacer los diagramas de cuerpo libre para volverlo a explicar y poder continuar con el siguiente tema, ¿no? Entonces voy a mostrarles la pantalla. Recuerden el diagrama de cuerpo libre. Profe. Mande. Yo no entendí nada. O sea, sí sé cómo hacer los diagramas, tipo, es peso, o sea, los puedo identificar, pero o sea, que no entiendo por qué, o sea, Ya. me he perdido. No hay problema, excelente, Paul, ¿verdad? Necesito que ubiques bien la cámara. Ese fue un tema que se conversó en la junta de curso, el tema de que no se los logra enfocar totalmente en cámara, entonces por favor me ayudan en eso. Listo, no hay problema, Paul. Excelente, me alegra que no hayas tenido miedo de indicar cuáles son tus dudas. Quizás hay otros compañeros que tienen las mismas dudas, pero no les gusta exponerlo. Es lo normal en ciertos casos, ¿no? Entonces voy a mostrar. Primero vamos a iniciar, ¿no? Miren, vuelvo a mostrar la misma imagen, ¿no? El ejercicio era realizar diagrama de cuerpo libre de los tres objetos. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Dibujar las fuerzas que actúan sobre ese objeto. ¿Cuáles son los objetos a tomar en cuenta para este dibujo? La caja 1, caja 2 y caja 3. Como le indiqué de lo que respecta a lo que mostró María, lo único que le faltaría a ella agregar, obviamente no lo tiene claro porque es algo nuevo. Como pueden ver, en este caso no tengo valores de cuántos son las masas, pero el dibujo sí trata de indicarme que las masas son diferentes por la forma de las cajas, ¿no? Hay unas que son más pequeñas que las otras. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Miren, la caja 1 y la caja 3 están colgando de un cable. No hay superficies en contacto para la caja 1 y la caja 3. Mientras que para la caja 2 sí existe una superficie de contacto. Creo que Ángel fue que me escribió cuando iba a finalizar la primera reunión sobre el tema de la fricción, ¿no? Tengo superficies en contacto. Por teoría debo dibujar la fricción, pero repito, hay ejercicios que me indican que no tomo en cuenta la fricción. Si el ejercicio lo indica, obviamente ahí ya no lo pondría dentro de los cálculos, ¿no? En este caso me dice que no considere la fricción, pero sí existiría, ¿no? No hay un escenario ideal donde la superficie sea totalmente lisa, ¿ok? No existe un escenario ideal. Por lo general, si yo quiero mover una caja sobre cualquier superficie, va a haber fricción y me va a generar un poquito de dificultad moverla, ¿no? Entonces, vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre, lo mismo que mostró la compañera María. No hay problema, María. Entonces, voy a mostrar, ¿no? Lo que la compañera había realizado, ¿no? Son tres cajas, ¿sí? Difieren un poco la masa de las cajas, ¿verdad? El gráfico así lo mostró. Recuerda, Paul o cualquier otro compañero que tenga las mismas dudas. La normal, déjame indicarlo aquí nuevamente. Todas son fuerzas. La normal, ok, voy a hacerte aquí un resumen primero de qué es cada una.
La normal es una fuerza perpendicular a las superficies de contacto. ¿Okay? Entonces, para yo poder dibujar la normal, deben existir superficies en contacto. Esto sería que es la normal. ¿Qué otra fuerza hemos nombrado? El peso, ¿verdad? El peso. ¿Ya? ¿Qué es el peso? Es la acción de la fuerza gravitatoria. ¿Ya? Esto sería lo que... no escribí completamente aquí la palabra peso. ¿Okay? Peso, esa es otra fuerza que debemos Profe, tener en le cuenta al faltó, momento de realizar el diagrama de cuerpo libre. ¿Mande? profe, en peso le faltó un vector que siempre apunta hacia abajo. Ya, correcto. Gracias, Ángel. Tienes razón. Aquí, vector vertical, siempre que apunta hacia abajo, ¿no? Siempre va a apuntar hacia abajo el peso. Ok, correcta la observación de Ángel. Vamos a poner aquí la fricción. La fricción, esta es una fuerza que se opone al movimiento. Ok. Fuerza que se opone al movimiento. ¿Listo? ¿Cuál es la otra que me hace falta? La tensión, ¿no? De las más comunes. La tensión. ¿Ya? ¿Qué es la tensión? Es la fuerza que se genera debido a la acción de un cable, ¿no? Fuerza que se genera debido a la acción de un cable o cuerda, ¿no? Cable, cuerda, cualquiera de ellos, ¿no? Cable hace referencia a todo eso. Entonces, estos son los conceptos que ustedes deben tener claros. Estos son los conceptos que ustedes deben tener claros, que los conversamos en la última clase del primer trimestre, antes de la clase de lenguaje de señas que vimos. Entonces, aquí está, ¿no? ¿Cuáles son las letras? También me faltaría ponerles aquí. Recuerden, para la normal vamos a utilizar la letra N mayúscula. Para el peso, la más común es la W, aunque como vieron en los ejemplos que les mostré, también usa la letra P, es válido, no hay problema. La fricción, la F minúscula, y la tensión, la T mayúscula. ¿Ok? Esas son las fuerzas que por lo general intervienen en los ejercicios que vamos a trabajar. Para la caja 1 y la caja 3, como vieron en el dibujo, la caja 1 y la caja 3, eran dos objetos que estaban colgando de un cable, ¿no? Eran dos objetos que estaban colgando de un cable. Por lo tanto, como existe la acción de un cable, debo dibujar la tensión. Estaban colgando de un cable, entonces aquí tengo una tensión. Ambos colgaban de un cable. Entonces, lo primero que voy a dibujar aquí es la tensión. Todos los objetos tienen peso, por lo tanto, eso es un vector vertical hacia abajo, ¿no? Lo que le indicaba a María es que lo único que le agregue a su participación es que le ponga un subíndice dependiendo del objeto, ¿no? ¿Por qué? Porque en la imagen podemos ver que el tamaño de las cajas es diferente, entonces los pesos son diferentes. En el caso de que el ejercicio me indicara que tienen las mismas masas o el mismo peso, ahí la W es la misma para todo el ejercicio. Entonces aquí tendría un W2 y aquí tendría un peso 1. ¿Ok? Para la caja 1 y la caja 3, hasta ahí llega el diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué no dibujo normal? Porque como indico, están colgando. No hay superficies en contacto. No hay superficies en contacto aquí abajo. ¿Ok? Entonces el diagrama de la caja 1 y de la caja 3 culmina ahí. Para el objeto 2 me faltan dibujar fuerzas. El objeto 2, como vieron en la imagen, está apoyado sobre una especie de rampa. Es como una rampa, ¿verdad? Una rampa, da la impresión de esas rampas que se mueven, ¿verdad? Entonces hay superficies en contacto. Debo dibujar la normal a esa superficie de contacto. ¿Qué significa que sea perpendicular? Mi superficie de contacto es totalmente horizontal, ¿verdad? Esta es la superficie de contacto para la caja 2, ¿no? Es totalmente horizontal, está apoyada sobre una superficie, ¿no? Para que sea la normal perpendicular, entonces yo debo dibujarla totalmente hacia arriba.
¿Qué significa que sea perpendicular? Que forme 90 grados aquí con la superficie de contacto. Por lo tanto, debo dibujarlo un vector hacia arriba. Normal, porque existe superficies en contacto. ¿Qué más actúa sobre la caja 2? Los cables, ¿verdad? Tengo el cable aquí y tengo cable hacia acá, ¿verdad? Entonces son fuerzas de tensión. ¿Ok? Eso es lo mismo que mostró la compañera María en su participación. Ahora sí, Paul. ¿O persiste alguna duda, Paul? No, ya estoy bien. Sí. Ok. Entonces debes tener en cuenta lo que está aquí abajo, por favor. Debes tener muy claro los conceptos, qué es normal, qué es peso, qué es fricción y qué es la tensión. ¿Algún compañero más que tenga todavía alguna duda de este tema, del diagrama de cuerpo libre? ¿No? Entonces, recuerden agregarlo a su portafolio. Está propuesta en la diapositiva, entonces ustedes lo complementan en sus portafolios, ¿no? Pueden usar Paint o pueden usar esta aplicación. Yo voy a empezar a usar Paint porque en Paint sí puedo tener puesta la imagen. Aquí debo crear una cuenta para poder agregar imágenes. Entonces, ¿para qué me voy a complicar? Más rápido utilizo Paint para tener la imagen aquí agregada y poder tener la referencia y no estar cambiando las pantallas. Ok, entonces repito, esa sería la solución. Esta es la imagen de donde partimos. Ok, esta fue la imagen de donde partimos. Ok, entonces de ahí ya viene lo que ustedes hicieron participación en la plataforma, ¿verdad? Muchos se olvidaron de hacer la participación en el foro. Les había indicado que me ayuden indicándome cuáles son las 3 leyes de Newton en la plataforma de física, pero como algunos no ingresan a revisar lo que está expuesto, no lo hicieron. Voy a tomarles la lista, ya que no tengo estudiantes en sala de espera, entonces, por favor, atentos para poder continuar. Leonela Guiñaga. Presente. Cámara activada, listo, gracias. María Andrade. Presente. Ariana Balseca. Bueno, Mariana no. Helen Baus. Helen Baus. ¿Dónde está la compañera? Cámara activada, Helen, por favor. Y el micrófono. Si no. Malena Camacho, gracias, Helen. Malena. Presente. Génesis, Presente. Génesis Campuzano. Presente. Gracias. Justin Castillo. Justin no. Tiffany. Presente. Esther Escobar. Presente. Julio Estrella. Presente. Leonardo Freire. Leonardo Freire. ¿No se conectó Leonardo? Presente. Ah, ok. Hilary García. Hilary. Ausente. Paul Hoyos. Presente. Carlos Intriago. Carlos Intriago. No. Justin Jaramillo. Presente. Vanessa Loaiza. Presente. Eduardo López. Presente. Emily Luzárraga. Presente. Anaís Macías. Raro que falta Anaís, pero bueno. Ángel Macías. Presente. José Mogro. Presente. Ashley Murillo. Ashley, no. Maeva Pinargote. Presente. Justin Pincay. Presente. Matthew Reyes. Presente. Iker Solís. Presente. Ahí prendió la cámara. Cuando lo voy a nombrar, prende la cámara. Kiara Solórzano. Presente. Amy Valiente. Y Daniela Vinuesa. Daniela nos integró. Daniela. Yo le dije presente. Quizás me lo dijiste con micrófono apagado porque no te escuché. No hay problema. Ok, no te preocupes. A ver, listo. Entonces, repito, esta semana, el día de hoy, no van a tener tarea de física.
Lo que sí, por favor, después de ver la primera ley de Newton y hacer varios ejercicios, ahí voy a hacer una tarea donde va a estar diagrama de cuerpo libre y ejercicios de la primera ley. ¿Ok? Y esa primera tarea, asimismo, como les di la opción en el trimestre anterior, les voy a dar la opción de colaborativa o individual. Lo que sí les voy a pedir, por favor, en la tarea me pongan en la parte superior los integrantes. Hay muchos que no me pusieron integrantes, por lo tanto los califiqué individualmente. Entonces, la primera tarea que será expuesta la siguiente semana, diagrama de cuerpo libre más primera ley de Newton, esa tarea se las voy a dar opcional, de forma colaborativa o de forma individual. ¿Ok? Eso sería publicada la siguiente semana. Entonces, aquí les estoy mostrando las 3 leyes de Newton, ¿sí? La primera ley de Newton se la conoce también como la ley de inercia. La ley de la inercia significa que un cuerpo permanece en reposo o en MRU, al menos que actúen fuerzas externas sobre él. La segunda ley de Newton es la ley de la aceleración o la ley del movimiento. Y lo único que deben tener claro es que la fuerza es igual a la masa por aceleración en la segunda ley. En la primera ley, la sumatoria de fuerzas es 0. Ya vamos a hacer un ejemplo. Y la tercera ley es lo que se conoce como la ley de acción y reacción. ¿Ok? Eso es el resumen de las 3 leyes de Newton que ustedes hicieron participación en la plataforma. Y asimismo tienen un mapa conceptual que yo les he compartido en la semana presente, ¿no? Les compartí un mapa conceptual donde está el resumen de estas 3 leyes de Newton. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar la primera ley, por favor. Miren aquí. La primera ley de Newton, que la complementamos la siguiente semana, es la ley de la inercia. ¿Qué significa la ley de la inercia? Todo cuerpo permanecerá en reposo o moviéndose en MRU, ¿no? ¿Qué significaba MRU? Velocidad constante, a menos que una fuerza externa le haga cambiar. ¿Ok? Entonces aquí les he puesto un ejercicio de la Politécnica, miren, un ejercicio de la SPOL aplicando la primera ley de Newton. ¿Sí? Ya les voy a ayudar a hacer, me pasé, este es el primer ejercicio que vamos a trabajar, este aquí queda para la siguiente semana. Ok, miren lo que me dice aquí, por favor. Me gustaría que en su cuaderno, o si tienen abierto todavía Paint o su pizarra virtual, realicen este dibujo, por favor, solo el dibujo, ya les voy a ayudar a la resolución. ¿Ok? Miren lo que dice aquí, por favor. 3 fuerzas actúan, como se muestra en la figura, sobre un anillo. ¿Ok? Este es el anillo. Tengo 3 fuerzas, ¿no? La tensión, esta fuerza de aquí, y el peso, ¿no? Esto correspondería al peso. ¿Ok? Tengo 3 fuerzas. El anillo se encuentra en equilibrio. ¿Qué significa que está en equilibrio? Significa reposo, ¿verdad? Por lo tanto, esto es un ejercicio de la primera ley de Newton. El ejercicio me indica que está en equilibrio, por lo tanto, según el concepto, esto es una aplicación de la primera ley de Newton. ¿Ok? Y me pide cuánto es el valor de la fuerza. ¿Cuánto es el valor de la fuerza? ¿Cuánto vale F? Lo que ustedes están viendo aquí en el dibujo ya es un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Recuerden que el diagrama de cuerpo libre es la representación de fuerzas, ¿no? Entonces, en este dibujo yo ya tengo mi diagrama de cuerpo libre, como lo pueden ver. Me gustaría que lo tengan a la mano, por favor, para poder hacer la resolución. Ok, voy a dejar de compartir pantalla por un momento. Déjenme abrir Paint para trabajarlo ahí. Denme un momento. Ya les muestro la pantalla para que ustedes trabajen conmigo. Déjenme copiar el ejercicio para llevarlo a la pantalla. Ok. Vamos a usar mejor Paint, como les indiqué. Aquí sí puedo tener la imagen a la mano para ya no estar usando la pizarra virtual. Entonces les voy a compartir pantalla, por favor, para que vean cómo se resuelve, ¿no? Ahora sí, ahí está otra pizarra virtual, es la misma idea, ¿no? Miren, por favor, este es el ejercicio
Me dice que 3 fuerzas actúan sobre este anillo. ¿Cuáles son esas fuerzas? La tensión, esta fuerza F, que es la incógnita, y este valor de 4.165 newton que corresponde al peso. No es un vector que apunta hacia abajo, esto sería un peso. Ahora, ¿qué indica la primera ley de Newton? Por favor, miren, por favor, la primera ley de Newton. La primera ley de Newton, aumentar el tamaño. La primera ley de Newton lo que me indica que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Ok? Esto es lo que indica la primera ley de Newton, la ley de Newton conocida como la ley de inercia. La ley de la inercia, que significa que un cuerpo permanece en reposo o en MRU, al menos que se le apliquen fuerzas externas. ¿Ok? Entonces el ejercicio me dice que el objeto está en equilibrio, por lo tanto es el concepto de la primera ley de Newton. ¿Qué significa que esta sumatoria de fuerzas sea igual a 0? ¿Ok? ¿Qué significa? Que nosotros vamos a hacer un análisis tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que la sumatoria de todas las fuerzas presentes en el eje X va a ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y también va a ser igual a 0. ¿Ok? Recuerden, nuestro sistema de referencia es el plano cartesiano, por lo tanto tenemos que tener en cuenta todas las fuerzas que yo tenga en el eje X y todas las fuerzas que yo tenga en el eje Y. ¿Qué más deben tener claro, por favor? Recuerden que nuestro sistema o nuestro plano cartesiano, hacia arriba, ¿qué signo tiene todo lo que esté hacia arriba? Por favor, me lo indican. ¿Qué signo hacia arriba? Todo lo que apunte hacia arriba, positivo. Todo lo que apunte hacia la derecha, positivo. Hacia la izquierda en X, negativo, y hacia abajo, negativo. Este es mi sistema de referencia, ¿no? ¿Qué quiero indicar con esto? Todos los vectores que apunten hacia arriba van a ser positivos. Todos los vectores que apunten hacia la derecha van a ser positivos. Hacia la izquierda, negativo, y hacia abajo, negativo. Entonces, vamos a acomodar un poquito el diagrama de cuerpo libre para que se vea mejor. Este es el anillo, ¿verdad? La fuerza está dibujada hacia la izquierda, la voy a redibujar, solo la estoy dibujando hacia la izquierda, la estoy moviendo nada más. Este es el vector fuerza, ¿verdad? El vector fuerza. Este vector de aquí lo estoy dibujando para acá para que se vea mejor. Tengo la tensión dibujada hacia arriba. Tengo la tensión dibujada hacia arriba. ¿Ok? Y tengo un vector apuntando hacia abajo, que en este caso sería el peso, ¿no? Esos son los 3 vectores que intervienen aquí. Este es W. Ahí tengo el valor, 4.165. Esto es la tensión. Y esta tensión está a 35 grados. ¿Ok? Está a 35 grados. Listo. Según mi sistema de referencia, lo voy a dibujar con rojo. Lo voy a pasar por encima de mi diagrama. Este es mi sistema de referencia, ¿verdad? Miren lo que yo tengo. Este sería mi sistema de referencia. ¿Qué fuerza de las que yo tengo dibujadas, está fuera de mi sistema de referencia? ¿Quién me lo indica? ¿Qué fuerzas está fuera de mi sistema de referencia? ¿Qué fuerza no está dentro de mi eje de referencia? ¿Cuál de esas 3 fuerzas no estaría dentro? ¿Mande? La W. W está dibujada en el sistema de referencia, mira. Está en el eje Y. Mister, tensión. La tensión, ¿verdad? La tensión está fuera del sistema de referencia. ¿Qué debo hacer entonces con la tensión? Miren que me dan el ángulo. ¿Qué debo hacer con la tensión? ¿Qué debo hacer con la tensión entonces? Vectores, ¿qué debo hacer con la tensión? Concepto de vectores. ¿Qué debo hacer? Hallar las componentes de la tensión para que queden dentro de mi sistema de referencia. Entonces debo hallar el valor en X y debo hallar la componente. Debo hallar la componente X y debo hallar la componente Y de la tensión. ¿Por qué debo hacer eso? Para que ahí
sus componentes sí estén en mi plano de referencia, ¿no? Aquí estaría tensión X y la tensión Y, que la he dibujado aquí para complementar, es lo mismo que la dibuje acá, la tensión en Y. ¿Ok? Entonces, si yo tengo uno de mis vectores de mi diagrama de cuerpo libre fuera de mi plano de referencia, yo debo hallar sus componentes. ¿Ok? ¿Estamos claros, por favor? Estoy solo en la parte del diagrama de cuerpo libre. Estoy solo en la parte del diagrama de cuerpo libre. De acuerdo a mi diagrama de cuerpo libre y a mi sistema de referencia, yo he podido notar que la tensión está fuera de mi sistema de referencia, lo que está en rojo, ¿no? Por estar inclinado. Entonces, ¿cómo yo puedo tomarlo en cuenta para mi ejercicio? Hallando sus componentes. La tensión en X ya estaría dentro del plano cartesiano y la tensión en Y, ¿verdad? Si la dibujo acá, ya estaría dentro de mi plano cartesiano. Entonces, ¿cómo hallo la componente X de este vector y cómo hallo la componente Y del vector, por favor? ¿Quién lo recuerda? Vectores. ¿Cómo hallo las componentes? Las necesito porque esa es Coseno y seno. correcto, Coseno y ¿no? seno. Esto sería tensión, el valor de la tensión, coseno del ángulo, coseno de 35, para hallar la tensión en X. Esto es vectores, ya lo vimos. Y para hallar la tensión en Y, sería T por el seno del ángulo, ¿verdad? Seno de 35. Ahora, mi pregunta es, ¿conozco el valor de la tensión? ¿Conozco el valor de T? No, ¿verdad? Solo conozco W. W vale 4.165 newton. No conozco ni T ni la fuerza. Ok, por favor, atiendan. En base a mi diagrama de cuerpo libre, como me dice que está en equilibrio, yo sé que aplico la primera ley de Newton. ¿Qué significa aplicar la ley de Newton? Que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el objeto es cero. Como yo tengo que tomar en cuenta mi sistema de referencia, entonces sumatoria de todas las fuerzas en X la igualo a cero, sumatoria de todas las fuerzas en Y la igualo a cero. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso, por favor. ¿Qué fuerzas tengo en X? ¿Qué fuerzas tengo actuando sobre el plano X? ¿A quién tengo en X? ¿A quién tengo en X? Me lo indican, por favor. ¿Qué fuerzas tengo dibujadas sobre el eje X? Miren el gráfico. ¿Qué fuerzas tengo dibujadas sobre el eje X? La normal. Sobre X. ¿Cuál es X? Eje X. No tengo normal porque no hay superficies en contacto, Tiffany. Ya ahí están dibujadas todas las fuerzas, recuerda, ya están dibujadas. Fuerza, tensión y peso. ¿A quién tengo dibujada sobre el eje X? Tengo dibujado a fuerza y tengo la componente X de la tensión. Miren, aquí están. ¿Ok? Quien apunta hacia la derecha es positivo y quien apunta hacia la izquierda negativo. Entonces, ¿a quién pongo positivo? Miren, por favor, tensión en X está apuntando hacia la derecha. Tensión en X la pongo positiva. Y como la fuerza está apuntando hacia la izquierda, según mi plano de referencia, negativa, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas igualada a 0. ¿Ok? Esa sería mi primera ecuación. Miren, por favor, la tensión en X de la descomposición está apuntando hacia la derecha, por lo tanto le he puesto positiva aquí. Y fuerza, como apunta hacia la izquierda, la he puesto negativa, ¿no? Sumatoria de fuerzas, según la primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces me quedaría Tx menos F igual a 0. ¿Ok? Si yo despejo de aquí fuerza, ¿cómo me quedaría despejado fuerza en esta ecuación? ¿Cómo me quedaría despejado fuerza aquí? Fuerza que está negativo pasa al otro lado, ¿con qué signo? Fuerza Positivo. que está positivo, ¿no? Entonces, para hallar la fuerza, dice que la fuerza va a ser igual a ¿qué? A la tensión en X, ¿no? ¿Y a qué es igual la tensión en X? A T coseno de 35. Hasta el momento tengo ahí, ¿no? Recuerden que la incógnita era F. Todavía no la puedo hallar. Necesito saber cuánto vale T. Esta era la incógnita en el ejercicio, ¿no? Esta era mi incógnita. Ya tengo una ecuación. Tengo mi primera ecuación. De acuerdo a la primera ley de Newton, he hallado una primera ecuación. ¿Ok? Esta F se movió acá y se hizo positiva, ¿no?
y me iba a quedar que Tx era igual a F. Eso es lo que he puesto aquí. Entonces F va a ser igual a Tx. ¿Y a qué era igual Tx? Aquí tienen a qué era igual Tx, ¿no? Entonces para hallar fuerza necesito tener el valor de T. ¿Cómo hallo el valor de T? Vamos a hacer el análisis en Y. Vamos a hacer el análisis en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Esto es el concepto de la primera ley de Newton. Las sumatorias de fuerzas se las iguala a 0. Ahora, vamos a fijarnos en el eje Y. ¿A quién tengo en el eje Y apuntando hacia arriba y a quién tengo en el eje Y apuntando hacia abajo? ¿A quién tengo en el eje Y? A peso. Tendría peso apuntando hacia abajo y tendría el valor de TY, ¿verdad? Ese TY es lo mismo que yo lo dibuje acá en el plano, ¿sí? Este valor de la tensión en Y que he dibujado ahí, ¿no? Esta es la componente Y de la tensión. Recuerden que hacemos la descomposición para eso, ¿no? Para tener los valores dentro de mi plano cartesiano. ¿Ok? Entonces, ¿a quién pongo positivo y a quién pongo negativo? ¿Qué vector iría positivo y qué vector iría negativo en Y? En el eje Y, ¿quién va positivo y quién va negativo? Aquí está, quien apunte hacia arriba, positivo, quien apunte hacia abajo, negativo. ¿A quién El pongo negativo positivo? sería el peso. Negativo el peso, ¿y a quién pongo positivo? A la tensión en Y, ¿verdad? La tensión en Y está apuntando hacia arriba, por lo tanto tensión en Y va a ser positivo y el peso va a ser negativo y esto queda igualado a 0. ¿Ok? Asimismo, hago un despeje, ¿no? W que está negativo lo paso acá a sumar y me va a quedar que la tensión en Y va a ser igual a el peso, ¿verdad? Ok, yo conozco el peso. Vamos a seguir aquí al lado. TY, ¿a qué es igual TY? TY es igual a T seno de 35, ¿verdad? Seno de 35 y me dice que esto es igual al peso. ¿Estamos bien o no hasta ahí? TY está aquí, ¿no? TY, de acuerdo a vectores, lo que nosotros vimos en vectores, TY sería T seno de 35. Entonces, si yo hago el análisis de la primera ley, me queda que TY es igual al peso. ¿Por qué? Porque muevo TY negativo, lo paso a sumar acá. Entonces, ¿cómo yo hallo T aquí? Yo conozco W, esto es un valor que se está multiplicando por T. Para hallar T, ¿qué hago ahí? ¿Cómo despejo T de ahí? ¿Cómo despejo T de ahí, por favor? Seno de 35, ¿qué está haciendo de este lado de la ecuación? Seno de 35, ¿qué está haciendo de este lado de la ecuación? Multiplicando. Multiplicando, pasaría al otro lado a Dividir. dividir. Entonces el valor de T que yo necesito, ¿a qué va a ser igual? Al valor de W, que sí lo conozco, aquí está el valor de W, esto sería W, si lo conozco, sobre seno de 35, que es un valor que me lo arroja la calculadora, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué logro ahí? Yo divido el valor de W para seno de 35 y ¿qué voy a obtener? Voy a obtener el valor de la variable tensión. ¿Y qué hago con este valor de tensión? Lo reemplazo aquí, ¿verdad? Y reemplazando el valor de la tensión, hallaré la fuerza. ¿Ok? Vamos a repetir tranquilos. Este es un ejercicio de ley de Newton, la primera ley de Newton. Quizás ahora no les quedó un poco claro. Recuerden que si ustedes ven plataforma, la siguiente semana está planificado la primera ley de Newton, ver las 2 horas. Entonces, por favor, para que lo completen, hallan el valor de T, reemplazan ese valor de T aquí, lo multiplican por coseno de 35 y ese es el valor de la fuerza. Les debe dar uno de los valores que está en la diapositiva. Retomo el tema antes de que se termine la reunión. ¿Qué significa la primera ley de Newton? La primera ley de Newton me habla de que un cuerpo permanece en reposo o en equilibrio o en MRU, al menos que actúen fuerzas externas sobre él, ¿verdad? ¿Cómo aplico la primera ley de Newton? Esto es el concepto. Las sumatorias de fuerzas que actúan sobre el objeto es igual a 0. Y siempre debo hacer un análisis de las fuerzas que están en el eje X igualadas a 0 y hago también lo mismo con el eje Y.
para mi dibujo, la fuerza era un vector que apuntaba hacia la izquierda. Miren aquí el dibujo. Lo único que hice, la moví más acá para que se vea más claro. El vector fuerza lo puse a partir de aquí para que se vea mejor el dibujo. La tensión estaba dibujada a 35 grados de inclinación y este 90 significa el peso, ¿no? 90 grados hacia abajo, el peso. ¿Ok? Este 90, si quieren no lo tomen ni en cuenta, esto es el tema del peso. ¿Ok? Entonces, según mi plano de referencia, que es el plano cartesiano, el único vector de fuerza que está fuera del plano es la tensión. Entonces, para poder trabajar con la tensión, hallo sus componentes. Si ustedes en vectores le aplicaron cómo sacar componentes, ¿no? Que fue lo que me indicó Ángel. Aquí está. Para sacar la tensión en X sería T por el coseno del ángulo, que sería 35, y para hallar la tensión en Y, T seno de 35. Entonces, estos vectores ya están dentro de mi plano. ¿Por qué? Están en la misma dirección del plano, hacia arriba y hacia la derecha. Aplico el concepto de ley de Newton de ver cuáles son las fuerzas que tengo en el eje X, que sería la tensión X y la fuerza. Quien apunta hacia la derecha, positivo. Quien apunta hacia la izquierda, negativo. Eso fue lo que hice aquí. Y eso lo igualé a 0. Despejo F, que está negativo, lo paso acá positivo. Y me quedan estas dos variables igualadas. Lo mismo hice en el eje Y. Resuelvo esta parte numérica. Esto ya es calculadora. Reemplazo una vez que hallo T aquí, reemplazo acá y puedo hallar la fuerza. ¿Ok? Tranquilos, este ejercicio lo retomamos en una siguiente clase, que vamos a ver solo ejercicios de la primera ley de Newton. Muchas gracias por la asistencia. Recuerden, la siguiente clase mandaré una tarea que va a ser de forma colaborativa o individual, de acuerdo a su criterio. Muchas gracias por la asistencia. Cuídense, chicos, que tengan un excelente día. Ya les envío la imagen si la quieren ver. Chao, mister, cuídese. Ok, igualmente.